compartir la palabra con ustedes, esta mañana, escogí un tema, el tema base, que está en la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, la segunda carta a Timoteo. Así que los que traen sus Biblias pueden abrir allí en segunda de Timoteo, y vamos a estar leyendo desde segunda de Timoteo 2, capítulo 2, desde el verso 3 al 7. Segunda de Timoteo 2, versos 3 al 7. Y estoy leyendo de la versión Reina Valera. Dice así: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. En esta mañana, Padre, al comentar, enseñar y compartir tu palabra, que se cumpla lo que el apóstol Pablo le dice a su hijo Timoteo: danos entendimiento en todo. Que podamos considerar lo que tú nos estás diciendo en esta hora, en esta mañana, y que por tu gracia podamos tener esa habilidad de captar, de comprender tu mensaje para nuestras vidas en Cristo Jesús. Amén. Escogí esta porción de la Escritura porque en los primeros tiempos, cuando comenzó la situación de pandemia, en los tiempos de oración, el Señor trajo esta palabra una y otra vez. Y los que participaron en ese tiempo se acordarán de que en muchos momentos de intercesión, de oración, Dios traía esa palabra de segunda de Timoteo 2, la que acabamos de leer, y no la repitió una vez, fueron 2, 3, 4 veces más o menos. Y cuando Dios insiste con algo es porque definitivamente nos está trayendo una enseñanza, nos está llamando la atención para que aprendamos algo, para que entendamos lo que Él nos quiere decir. Así que creo, y cuando digo creo es que estoy segura de que ese mensaje no era solamente para un grupo que en ese momento estábamos reunidos, es un mensaje para toda la iglesia. Amén. Y no solamente nuestra iglesia local, sino que es un mensaje para la iglesia del Señor Jesús. Casi siempre el Señor me lleva a entender situaciones o procesos o eventos en el ámbito espiritual a través de situaciones muy naturales, muy prácticas. Y siempre he dicho que de lo natural podemos sacar muchas enseñanzas espirituales, ¿verdad? Y en este pasaje vemos que el apóstol Pablo está trayendo 3 ejemplos de la vida natural para traer una enseñanza espiritual, para transmitir un mensaje del Espíritu. De hecho, al escribirle a Timoteo, le está diciendo que Dios te dé entendimiento. Quiere decir que no es el mensaje que simplemente es entendido por nuestra capacidad intelectual natural, sino que Dios te dé entendimiento es, ¿verdad?, que te pueda dar, que te dé la capacidad espiritual de comprender lo que Dios está hablando a través de estos 3 ejemplos naturales que Él le pone. Él dice: considera lo que te digo, y así titulé este mensaje: considera lo que digo. Se los vuelvo a repetir: consideren lo que digo. Consideremos lo que el Señor está diciendo. Y considerar es captar, comprender, prestar atención. O sea que Pablo le está diciendo a su hijo espiritual: presta atención a lo que estoy diciendo. Considera, capta lo que te estoy diciendo. Ahora, todos nosotros tenemos la capacidad de entender un mensaje espiritual, porque cuando se trata de un mensaje espiritual, no tiene que ver con nuestro coeficiente intelectual, tiene que ver con nuestro espíritu. Y el pastor la semana pasada hablaba de los 7 espíritus de Dios. Una de las facetas del espíritu de Dios es la inteligencia.
Así que si usted tiene el Espíritu de Dios, independientemente de su coeficiente intelectual, usted es inteligente. ¿Sí? Así que tenemos una inteligencia espiritual para comprender el mensaje que es espiritual. Amén. Ok, estos 3 ejemplos que pone el apóstol Pablo son la vida militar, la vida del atleta o del deportista y la vida del labrador. Con respecto a la vida militar, él comienza a decirle, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Lo primero que necesitamos entender o recordar algunos entenderlo por primera vez y otros recordarlo, es que tan pronto tú y yo nacimos de nuevo, fuimos automáticamente enlistados en el ejército del Señor. ¿Cuántos se recuerdan de eso? ¿Cuántos saben eso? Así que tú y yo como hijos de Dios pertenecemos a un ejército que es espiritual. ¿Y por qué un ejército? Pues vivimos en un mundo que está bajo el gobierno del maligno. Y recordemos que de allí veníamos, mejor dicho. De allí veníamos, Él es el príncipe de este mundo. Cuando tú y yo decidimos rendir nuestra vida al Señor Jesucristo, dice la palabra que fuimos trasladados de un reino de tinieblas al reino de su amado Hijo Jesucristo. Por tanto, ya no pertenecemos al mundo, aunque vivamos en este mundo, no pertenecemos a este sistema, no pertenecemos a este mundo. Hemos sido trasladados espiritualmente a un reino de luz. Y todos sabemos que hay una lucha entre el mal y el bien, hay una lucha entre la luz y las tinieblas, no hay un intermedio. O usted está en el reino de luz o usted está en el reino de las tinieblas. Entonces, al ser trasladados del reino de las tinieblas a un reino de luz, automáticamente nos ganamos un enemigo, porque nos perdió. El enemigo nos perdió, yo no sé a cuántos los perdió. A mí me perdió, pero completamente. A mí me ganó el Señor completamente. Así que nada que ver con el reino de las tinieblas, sino completamente radicales en el reino, plantados en el reino de la luz de nuestro Señor. Amén. Así que eso automáticamente nos hace que enemigos, tenemos un enemigo. Y usted puede entender que cuando se enlista a una persona en un ejército, no se enlista en un ejército para jugar, ¿sí? Sino para un entrenamiento de defensa y de ataque. Entonces, en algunos momentos como ejército espiritual estamos en un tiempo de guerra para defender. Y en otros momentos estamos para conquistar, para atacar. Entonces, la palabra de Dios dice, y esto es lo más interesante para nosotros, de que aun cuando cuando seamos parte de un ejército espiritual, que lógicamente estamos metidos en una batalla espiritual, sea que estemos conscientes de ello o no, lo interesante es que tú y yo pertenecemos al equipo vencedor. Pertenecemos a un ejército que no sabe lo que es la derrota, porque nuestro general en jefe nunca ha perdido una batalla. Así que somos del equipo vencedor. El Señor dice que somos más que vencedores en Él. El Señor dice que siempre nos lleva en triunfo en Cristo Jesús. Óyelo bien, siempre en Cristo Jesús nos va a llevar en triunfo, nos lleva siempre, no en algunos problemas, en algunas circunstancias, no, nos dice siempre. Así que en medio de cualquier situación que tú te puedas encontrar en este momento, yo te anuncio tu victoria, yo te anuncio tu victoria, yo te anuncio tu triunfo. El Señor te lleva siempre en triunfo, a pesar del momento de la adversidad, a pesar del momento de la situación difícil. Así que no hay nada más gratificante que pertenecer a un ejército que ya venció. No que vamos a vencer, sino que ya venció. Ya venció, ya venció. No tenemos que esperar que termine la batalla para saber, venceré, no venceré. No, ya vencimos. Cuando usted esté comenzando su situación difícil, usted diga, esto ya yo lo vencí. Cuando usted esté en medio de la situación difícil, esto ya yo lo vencí. Y cuando llegue al final, simplemente gócese y glorifique al Señor, porque ya vencimos. Nuestra victoria no está determinada por las circunstancias, sea difícil o sea fácil, sea grande o sea pequeña.
Nuestra victoria está determinada por aquel que ya ganó y venció por cada uno de nosotros. Aleluya. Ahora bien, vemos que este mensaje es de un padre espiritual. Es Pablo hablándole a su hijo espiritual Timoteo y le dice: tú pues sufre penalidades. Sufre penalidades. En otras palabras, resiste, soporta las adversidades. No te dejes vencer por ellas. Resistir quiere decir permanecer, sostenerse en pie, pararse en contra, oponerse. Entonces nos damos cuenta que el apóstol Pablo no era un padre sobreprotector. Tampoco nuestro Padre Celestial es un padre sobreprotector. Es un padre que protege, pero no es sobreprotector. No nos sobreprotege. David decía: Él es quien adiestra mis manos para la batalla. Él no decía: Él es quien me hace huir en medio de la batalla. No dijo eso, nunca lo dijo, ¿verdad? Él dice: Él adiestra mis manos para la batalla. Él me da la fuerza, Él me da la victoria. Entonces, nunca vemos que los hijos de Dios huyen en medio de las circunstancias difíciles, huyen en medio de la batalla. Yo les tengo una noticia: los que tienen que huir son nuestros enemigos. Los que tienen que huir son nuestros enemigos. Pero usted necesita estar claro en cuál es su posición. Porque déjeme decirle, el enemigo sabe que usted es parte de un equipo vencedor. Pero si logra engañarlo, pero si usted sabe que aun en medio de la circunstancia más difícil, aunque duela, aunque tenga que llorar, eso se vale. Que usted sepa en su hombre interior: esto ya yo lo vencí. Ya yo tengo la victoria en Cristo Jesús. Quien tiene que huir es otro, no usted. Así que el apóstol le está diciendo a su hijo: resiste, soporta, permanece, no te dejes vencer. ¿Por qué? Porque él sabe que se está enfrentando a una lucha de naturaleza espiritual y que Dios es quien nos da la victoria. Que no depende de nosotros, depende de Él. Amén. Ahora, alguien pudiera decir: entonces, ¿cómo es que Dios nos protege cuando nos ha pasado circunstancias duras? Y yo creo que cada uno, al pasar por situaciones difíciles, quizás nos hayamos preguntado: bueno, ¿dónde está Dios? ¿O por qué Dios permitió que esto me pasara? Yo quiero compartirles lo que dice en 1 Corintios 10:13. Y lo voy a leer desde la Biblia textual, ahí lo tienen en pantalla. No os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Dios. Escucha bien: quien no os dejará ser probados más de lo que podéis. Antes bien, juntamente con la prueba, proveerá también la salida para que podáis soportar. Así que si te encuentras en un momento difícil, déjame decirte que lo puedes soportar. Lo puedes soportar. Lo puedes soportar. Porque tu Padre sabe lo que puedes soportar. Tu Padre nunca te va a permitir pasar por una circunstancia que tú no puedas. Así que puedes soportar. Y quizás tú dices: es que ya no tengo fuerza. Eso es válido. Pero tenés un Dios que multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Y tal vez tú digas: estoy que ya desmayo. Pero la palabra de Dios dice: si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes, hubiese desmayado. Así que si tú sabes que vas a ver la bondad de tu Padre, tú no desmayas. La palabra declara: sí, dáselo fuerte porque es para Él. Aleluya. Dice la palabra de Dios que los que esperan en Él tendrán ¿qué? Nuevas fuerzas. Así que no te canses de esperar en Dios, no te canses en medio de la situación difícil, no te canses, porque en medio de la espera en Él tendrás nuevas fuerzas. Y dice el Señor que levantarán alas como las águilas. Eso quiere decir que te vas a remontar por encima
de las circunstancias. Sabe que el águila es un ave que se remonta justamente en medio de la tormenta, porque aprovecha los vientos fuertes para levantarse aún más. ¿Cuántos son águilas? Que aprovechan las situaciones difíciles para levantarse aún más. Para levantarse aún más. Así que siempre vamos a estar del lado vencedor. Sin embargo, entendamos, en medio de la circunstancia, Dios no nos sobreprotege. Dios nos protege. Pero si estamos pasando por alguna circunstancia, no siempre es diseño de Dios. Acuérdense que a veces estamos pasando circunstancias por malas decisiones propias. Porque es muy fácil decir, Dios me tiene en medio de esta prueba, pero fue una mala decisión tuya. Entonces no es Dios, es una consecuencia de una mala decisión. ¿Sí? A veces puede ser un ataque del enemigo, claro que sí, pero Dios nos ha dado la victoria. Amén. Dios no quiere hijos pusilánimes ni cobardes. Aleluya. Porque la palabra dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Y el espíritu de Dios no es de cobardía. El espíritu de Dios es un espíritu de poder. Y ese es el espíritu que está en ti y en mí. Es tan poderoso que la muerte no pudo retener a nuestro Señor. Es tan poderoso que lo levantó aún de la muerte. ¿Cómo no vas a vencer toda circunstancia? Aleluya. Si levantó a Jesucristo de entre los muertos, ¿cómo no te va a levantar a ti en medio de la circunstancia que estés pasando? Aleluya. Gracias, Señor. Entonces, una de las cosas que en las cuales un soldado debe ser entrenado es en el uso de su arma. ¿Sí? Lo primero creo que yo nunca he estado en el ejército natural, pero creo que lo primero que se entrena es un arma. Entregarle un arma, desarmarla, armarla, conocerla, ¿sí? Nosotros sabemos que algunas de nuestras armas espirituales son la palabra de Dios, la oración es un arma espiritual, la alabanza y la adoración es un arma espiritual, la sangre del cordero es un arma espiritual. Ahora, la idea no es entrar en detalle en estas disciplinas espirituales porque esas son cosas que damos en casa en discipulado, ¿sí? Pero debemos estar entrenados en las armas. Dice 2 de Corintios 10, versos 3 y 4, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Es decir, aunque estemos en este cuerpo humano, nosotros no militamos según las cosas humanas. Dice, porque las armas de nuestra milicia, no malicia, eso es otra cosa. Son las armas de nuestra milicia, que dice, no son carnales, no son humanas, sino que son ¿qué? Poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Entonces Dios nos ha entregado armas poderosas en Él, no en sí solas, sino poderosas en Él. Una vez yo posteé algo como, la oración no tiene poder, quien tiene poder es al Dios a quien oramos. Y algunas personas reaccionaron, ¿cómo va a ser, pastora, que usted diga que la oración no tiene poder? Digo, es que comparemos, ¿cuál es la oración que tiene poder? ¿La que se le hace a Buda o la que se le hace al Señor en el nombre del Señor Jesús? Entonces, oración es oración, pero es poderosa en Dios. Entonces, poderoso es Dios a quien oramos, poderoso es Dios a quien adoramos, a quien alabamos, poderosa es su sangre y poderosa es su palabra. Su palabra es tan poderosa que es capaz de sostener todo este universo. Aleluya. Así que Dios nos ha dado tremendas armas y el Señor quiere que captemos, que entendamos lo que Él nos está diciendo, porque esto, si nosotros estamos firmes en esta palabra, y aunque para algunos sea simplemente algo básico, sé que para otros es un fundamento sobre el cual nos tenemos que aprender a parar firmes para enfrentar la vida, ¿verdad? Así que si algo caracteriza al soldado, es una vida de disciplina. Diga disciplina. Y yo sé que algunos cuando oyen la palabra disciplina, ya les empieza a doler, ¿verdad?
Esta palabra quiere decir en griego tutoría, educación, enseñanza, corrección e implica algunas veces castigo. Mira qué diferente a quizás el concepto que usted y yo tengamos de disciplina. En hebreo esa misma palabra quiere decir reprensión, advertencia, escarmiento, enseñanza y consejo. Proverbios 15, 32, en la Nueva Traducción Viviente dice, si rechazas la disciplina, solo te harás daño a ti mismo. Pero si escuchas la corrección, entonces crecerás en entendimiento. En otras palabras, si rechazas el consejo, si rechazas la enseñanza, la instrucción, la advertencia, la corrección, entonces te haces daño a ti mismo. Entonces, disciplina está ligada también al dominio propio. También el dominio propio en la palabra es el fruto del espíritu, templanza. ¿Sí? Está completamente ligada a la disciplina, a eso. Porque nosotros necesitamos, como dije antes, entender de que no se nos dio un espíritu de cobardía, dice la palabra, sino de amor, de poder, y dice de dominio propio. Entonces todos tenemos dominio propio. El asunto es que no siempre lo ejercitamos. Mucha gente que no tiene dominio propio se deja llevar simple y llanamente por sus pasiones carnales. La gente que no tiene dominio propio se deja llevar por sus emociones. Hay gente que todo es una emoción. Todo lo deciden en base a una emoción. Si se sienten bien, entonces lo hacen. Si no se sienten bien. Imagínense nosotras las mujeres que tenemos, ¿verdad?, tantos cambios hormonales que afectan nuestras emociones. Imagínense llevarse una vida solo por emociones. Nunca tendríamos una vida firme, una vida estable. Entonces, el hijo del Señor, el soldado del Señor, no puede ser llevado por un pensamiento hoy y mañana otro. Tiene que tener una disciplina, tiene que tener dominio propio. Y muchas veces hay gente que está esperando que los demás ejerzan el dominio propio sobre él. No se llama dominio propio porque es uno mismo el que tiene que ejercitarlo. Nosotros somos los que tenemos que llevar, ¿verdad?, como dice la palabra, nuestros pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo. Y no solo el pensamiento, el comportamiento. Porque todo comienza con un pensamiento. Si no lidiamos con el pensamiento, nos va a tocar lidiar con el comportamiento. Si te viene al pensamiento algo que tú sabes que no es de beneficio, que no es cónsono a los principios de la palabra, entonces ¿qué va a pasar? Si no llevamos cautivo ese pensamiento, nos va a dominar ese pensamiento y nos va a llevar a hacer algo. Y antes de hacer algo todavía tenemos que ejercitar el dominio propio, decir, no voy a hacer esto. La palabra de Dios dice, todo lo puedo hacer, yo todo lo puedo hacer. ¿Pero qué? No todo me edifica, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Entonces hay gente que ora si se siente bien. Que busca a Dios si está bien. Que viene a la iglesia si se siente bien. Que sigue a Cristo si se siente bien. Y si no, entonces no podemos, el soldado tiene que tener disciplina, dominio propio. El soldado que no aprende a ser disciplinado en un ejército natural no puede permanecer en el ejército. Sencilla y llanamente. Creo que todos hemos visto películas de corte militar, donde vemos qué estricta es la disciplina en cuanto a la vestimenta, a la hora de acostarse, a la hora de levantarse, a la hora de bañarse, a la hora de comer, a la hora de entrenamiento. Todo es una disciplina y el que no aguanta eso, el que no se somete a eso, no puede permanecer en un ejército. En el caso nuestro, como hijos de Dios, no somos expulsados del ejército del Señor. Pero ciertamente eso nos va a impedir a ser promocionados en el reino de Dios. Nos va a impedir el recibir ciertos privilegios porque no seremos confiables.
no nos haremos confiables. Hay mucha gente en la iglesia, hijos del Señor, que son muy buenas personas, pero su indisciplina los lleva a vivir una vida no abundante por la falta de disciplina. Entonces, un soldado necesita ser disciplinado. Y la disciplina es algo a lo cual uno se somete voluntariamente. Todo en la vida nos lleva a una disciplina. Los niños aprenden disciplina en la escuela. Los niños no pueden llegar a la escuela a la hora que quieren. Ellos no escogen la tarea que van a hacer. A ellos le ponen una tarea, esa es la tarea que van a hacer. Ellos no dicen, esta tarea no me gusta, mejor hago otra. No creo que haya un maestro que pueda permitir algo así, a menos que sea un tema de elección libre, que muchas veces tenemos una materia de elección libre y uno escoge, pero dentro de lo que escoge también te dan un parámetro. Entonces hay una disciplina. A la hora de recreo, es hora de recreo. Ningún niño dice o adolescente, bueno, voy a tomar el recreo mejor al final, o mejor lo tomo al mediodía, o no, lo tienes que tomar cuando es la hora de receso. Entonces un soldado está también guiado por los tiempos que se les marca. Y nosotros como iglesia necesitamos aprender a hacer eso, a estar disciplinados a la dirección del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo ciertamente nos va llevando. Ahora, el Espíritu es un caballero, el Espíritu Santo es un ser tan poderoso, pero a la vez tan sensible y tan tierno, que cuando tú y yo lo resistimos, Él se entristece, pero no se impone. O sea, el Espíritu Santo no nos agarra y nos lleva y usted va a hacer esto porque yo lo digo. No, así no es el Espíritu Santo. Él te empieza a inquietar, te pone una inquietud, te alumbra la conciencia. En otros momentos te habla a través de otra persona. Pero si llega un momento que tú no obedeces, endureces tu corazón, el Espíritu Santo ya dice, en esta área no puede ser promovido, no se le puede dar más. Es hijo amado, porque eso no cambia. Pero en cuanto a asignaciones, en cuanto a promociones, ya eso es otra cosa. No es confiable, todavía no ha aprendido. Hebreos 12, 5 al 11 dice, ¿acaso olvidaron las palabras de aliento con que Dios les habló a ustedes como hijos? Él dijo, hijo mío, escucha, hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor. No la tomes a la ligera, iglesia. No tomes a la ligera la disciplina del Señor. Y no te des por vencido cuando te corrige. Pues el Señor disciplina a los que ama. Y castiga a todo aquel que recibe como hijo. Al soportar esta disciplina divina, recuerden que Dios los trata como a sus propios hijos. ¿Acaso alguien oyó hablar de un hijo que nunca fue disciplinado por su padre? Si Dios no los disciplina a ustedes, como lo hace con todos sus hijos, quiere decir que ustedes no son verdaderamente sus hijos, sino ilegítimos. Yo no quiero ser ilegítima, yo quiero ser una hija verdadera. Así que si usted no está siendo disciplinado por Dios o si el Padre no lo disciplina, revise su fe, revise su conversión, porque el Padre disciplina a todo el que ama. Amén. Dice también en el 9, ya que respetábamos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban, que nos disciplinaban, entonces, ¿acaso no deberíamos someternos aún más a la disciplina del Padre de nuestro espíritu y vivir así para siempre? Fíjese que está hablando de disciplina y vida. Pues nuestros padres terrenales nos disciplinaron durante algunos años e hicieron lo que mejor pudieron. ¿Quién tuvo un padre perfecto, una madre perfecta? ¿O quién la tiene? Nadie. Nadie levantó la mano. Ninguno de nosotros tiene un padre o una madre perfecta. Todos somos seres humanos defectuosos. Y dice allí la palabra que los padres terrenales nos disciplinan haciendo lo mejor que ellos pueden.
lo mejor. Lo que hizo o lo que están haciendo es lo mejor que ellos pueden. Pero la disciplina de Dios siempre es buena. Diga, la disciplina de Dios siempre es buena para nosotros, a fin de que participemos de su santidad. Ninguna disciplina resulta agradable. ¿A quién le gusta que lo disciplinen? A nadie le gusta. No es agradable a la hora de recibirla. Al contrario, dice allí, es dolorosa. A veces es dolorosa. Pero después produce la apacible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados por ella. Entonces, la vida militar es una vida de constante disciplina. Y usted es parte de la milicia espiritual, por tanto usted debe esperar que el Padre lo disciplina, lo corrija, lo instruya, lo enseñe. Y como dice allí la palabra, no tomes a la ligera la disciplina del Señor. Mucha gente piensa que la disciplina de Dios es que tuviste un accidente de automovilístico y casi te moriste. No, esas no son los tipos de disciplina de Dios. Allí bien claro dice cuál es la disciplina de Dios. Enseñanza, instrucción, advertencia, amonestación. A veces incluye castigo. Pero no es que Dios hace este tipo de cosas terribles. A veces son situaciones, como dije antes, que son consecuencias de nuestras propias malas decisiones. Y el enemigo se aprovecha cuando hay una brecha. Cuando nos salimos del camino, cuando nos salimos de la cobertura de Dios, el enemigo aprovecha de tirarnos con todo lo que tiene. Ahora, Dios usa esas circunstancias para trabajar con nuestro corazón, para atraernos de nuevo a su senda, para que reflexionemos. A veces se llama un wake-up call, ¿verdad? Una llamada de despertar, que te despiertas espiritual o conscientemente o emocionalmente y dices, uy, tengo que tener un alto aquí. Pero no debemos llegar a esos extremos para darnos cuenta que estamos mal. Seamos sensibles a la voz de Dios cuando Él nos disciplina. Entonces, una de las cosas también que el soldado, la vida militar, es que aprende a respetar autoridad. Todos hemos visto las películas. Yo no sé si hay alguien aquí que haya sido parte de un ejército. ¿Hay alguien aquí que ha sido parte del ejército o no? No hay nadie, ¿verdad? Bueno, evidentemente, pero todos hemos visto alguna película donde se ve definitivamente. Y la vida del soldado es aprender a respetar sus superiores, respetar autoridad. Un soldado que en sus primeros tiempos no aprende eso, olvídese. Lo expulsan, porque el primero lo van a tratar de corregir, lo van a meter al calabozo, le van a poner disciplina, le van a poner... Y si persiste, llega un momento que ya es expulsado, porque realmente no se puede. Ahora, yo me imagino que debe ser bien terrible una persona que entra al ejército y es expulsado del ejército. Creo que debe ser una vergüenza terrible. Pero si aún así hay alguien que esté oyendo, viendo, y eso fue tu caso, en el ejército del Señor tienes lugar para entrar y nunca vas a ser expulsado. Vas a ser disciplinado y el Padre va a tratar contigo hasta que llegues a la meta. Amén. Así que un soldado en el ejército del Señor no vamos a ser expulsados, como dije antes, pero no vamos a pasar. No vamos a ser promovidos en nuestra autoridad espiritual, porque en el reino de los cielos la autoridad espiritual se gana por sujeción. A mayor sujeción, mayor autoridad espiritual tengo. Si no me someto, no tengo autoridad espiritual. Entonces la rebelión nos hace presa fácil del enemigo. Y cuando realmente estamos haciendo las cosas que no son correctas, que estamos en rebeldía, realmente no tenemos paz. Realmente tenemos siempre como hay un dicho popular que dice el que no la debe la teme. Bueno, cuando uno está mal, siempre anda con temor, ¿sí? Siempre anda, me van a capturar en lo que estoy haciendo, me van a agarrar en lo que estoy haciendo. Hay un proverbio que dice que el justo está confiado como un león, aleluya. Los justos andamos en senda justa y no tenemos que temer nada, aleluya, porque no la debemos, no la debemos. Así que en el reino de Dios la obediencia y la vida misma están completamente ligadas. La palabra del Señor dice, oídme y viviréis. Y ese oírme es presta atención, comprende, capta y está dispuesto a obedecer. Entonces, la obediencia en el reino espiritual nos lleva a la vida. De hecho, hasta la salvación es así.
Y quiero aclarar esto, no es que estoy diciendo que hay que tener obras para llegar a la salvación, pero ¿cómo llegamos a la salvación? Obedeciendo las normas que ya el Señor puso. ¿Cuáles son? Creer, no es por obras, es por gracia. Creer. Y usted dice, no, es que yo me voy a ganar la salvación haciendo buenas obras. Usted no lo está haciendo de manera legítima. Usted no está obedeciendo lo que el Señor dice. Entonces no tenemos salvación. La salvación es por fe. Así que hasta para la salvación tenemos que obedecer. El Señor dice que Jesucristo es el único camino. Entonces usted no puede decir, bueno, yo voy a la salvación por otro camino. Igual todos los caminos llevan a Roma. No, si usted no lo hace conforme a las normas que Él ha puesto, conforme a lo que Él ha diseñado, si no lo obedece, no va a obtener el beneficio de la salvación. Poniendo un ejemplo. El segundo ejemplo que está aquí, que dice el apóstol Pablo, es la vida del atleta o la vida del deportista. Y también sabemos que los atletas o deportistas llevan una vida de disciplina. Es imposible tener una carrera deportiva, una carrera de atleta sin ser disciplinado, sin tener dominio propio. Leyendo acerca de la vida de un atleta, realmente es una vida de sacrificio. Es una vida de sacrificio, sacrifican su vida social, no pueden andar con sus amigos a la hora que quieran, se tienen que acostar temprano, tienen que velar por su nutrición, su hidratación, sus horas de descanso. O sea, es una vida también de disciplina y eso habla de dominio propio, porque tienes que dominar tu cuerpo para poder ganar un premio, como dice allí, ¿verdad? Entonces, evidentemente esta disciplina también, la del atleta, está ligada a las instrucciones o reglas de su entrenador. Ningún deportista como carrera que tenga un entrenador le va a decir al entrenador, no, yo entreno cuando yo quiera, yo me voy a levantar cuando yo quiera, yo lo hago cuando quiera. No puedes. Entonces, estás descalificado para competir, estás descalificado para la vida de atleta. Dice allí, el que lucha y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha ¿qué? Legítimamente. Legítimamente, y legítimamente quiere decir acorde a las normas, acorde a las reglas que están impuestas. Esta palabra de verdad que a mí me hizo entender muchas cosas y llevándolo a la vida cristiana, mira, fíjese que habla el que lucha como atleta, no dice el que lucha para ser un atleta, sino como atleta. Es decir, que ya es alguien que está ejercitado, ¿sí? Es alguien que ya tiene su vida, ya el atletismo o el deporte que practica es parte de su vida, ya es un atleta. Pero si no compite de una manera legítima, no es coronado, no es premiado. Y eso me hizo pensar mucho en nosotros como hijos de Dios, ¿verdad? Muchas veces nosotros tenemos ya tiempo en el Señor, tenemos ya en nosotros nuestra vida de atletas espirituales, por decirlo de esa manera. Somos personas comprometidas a lo mejor con la oración, con la adoración, con el congregarnos, con el dar, con el servicio. Pero muchas veces fallamos y no lo hacemos legítimamente cuando no estamos dispuestos a seguir las normas, a seguir las instrucciones. Y aunque podamos ser atletas, no vamos a ser coronados, no vamos a tener el premio. Nosotros realmente necesitamos entender que el reino de los cielos al cual pertenecemos es un reino donde el sujetarnos, el alinearnos a las normas, a la palabra, a la verdad, a la instrucción es importantísimo. En 1 Corintios 9, 24, 27, en la Nueva Traducción Viviente dice, ¿no se dan cuenta de que en una carrera todos corren pero solo una persona se lleva el premio? Así que corran para ganar. Mis amados, corran para ganar. ¿Verdad? Todos los atletas se entrenan con disciplina, lo hacen para ganar un premio que se desvanecerá, pero nosotros lo hacemos por un premio eterno. Aleluya. Por eso yo corro, dice el apóstol Pablo, cada paso con propósito. No solo doy golpes al aire, disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta.
lo entreno para que haga lo que debe hacer. De lo contrario, temo que después de predicar a otros, yo mismo quede descalificado. Entonces muchos de nosotros quizá podamos quedar descalificados aún siendo atletas, porque no estamos haciendo las cosas de una manera correcta, de una manera legítima. Y eso nos hablaba el Señor en este tiempo, cuando comenzamos el tiempo de intercesión, en el tiempo de pandemia. Y es que se refería muchas veces a eso, de que Dios nos da instrucciones que nosotros no queremos cumplir. Seguimos siendo atletas, pero no estamos luchando de una manera legítima. El verso 25, ¿verdad?, del que estamos leyendo, dice: todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Perdón, de ese mismo verso, 1 Corintios 9. 25, pero en la versión Reina Valera dice: todo aquel que lucha de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. En otras palabras, también volvemos a decir lo mismo: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Hay cosas en esta vida que tienes que abstenerte de otras si quieres lograr ciertos objetivos, y la vida cristiana también es de la misma manera. De la misma manera. Y por último, el ejemplo del labrador. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. El labrador, no estoy hablando de una raza de perro, por si acaso, es básicamente un agricultor, uno que labra la tierra, uno que cultiva su propia tierra. Evidentemente, el labrador está esperando cosechar, ¿qué? Lo que siembra. Pero no puede cosechar un fruto que no ha sembrado. Y parece algo tonto decir eso, es algo muy obvio. Pero ¿cuántos de nosotros estamos esperando cosechar bendiciones sin sembrar obediencia? Entonces muchas veces nos vemos que en la vida cristiana: ay, yo quiero que Dios me bendiga en esto, que Dios me haga aquello, que Dios me haga esto. Pero no estamos dispuestos a sembrar. La palabra claramente dice que el que siembra para el Espíritu va a cosechar, ¿qué? Vida eterna, va a cosechar vida. Pero el que siembra para la carne va a cosechar corrupción y muerte. Entonces no podemos esperar cosechar en la vida espiritual algo que no hemos sembrado. Y a veces nos encontramos así como hijos de Dios, queriendo cosechar algo, creyendo o pensando de esta manera: bueno, como Dios es bueno, igual me va a dar una cosecha sin yo sembrar. Déjeme decirle que Dios sigue siendo bueno, pero Dios creó una ley de la siembra y cosecha que se cumple para todos, cristianos y no cristianos, porque es una ley espiritual. Y cuando hablamos de siembra no estamos hablando de dinero, porque lamentablemente hoy día cuando se habla siembra ya de una vez está la asociación con el dinero. Estamos hablando de todo, en todo el sentido de la palabra. Entonces nosotros necesitamos entender que la mayoría de las promesas de Dios están condicionadas a nuestra obediencia. La mayoría. Así que no podemos esperar una promesa de Dios que se cumpla en nuestra vida si nosotros no estamos sembrando lo que debemos sembrar. Así que una de las otras características que tiene un labrador es que debe conocer los tiempos. Y esto es bien interesante porque el que es un labrador sabe que hay semillas que no se pueden sembrar en ciertas temporadas. Yo de eso no sé nada, pero en realidad, por lo menos a nivel general, sé que hay algunas semillas que hay que esperar una temporada para que puedan germinar. Así que el que es labrador, el que definitivamente vive de la agricultura, sabe cuál es la temporada mejor para sembrar y cuál es la temporada de cosechar. Un tiempo de siembra y un tiempo de ¿qué? De cosecha. No puedes esperar el tiempo de cosechar cuando es el tiempo de sembrar. Y tienes también que saber en cuanto a los tiempos. Y lógicamente el conocer los tiempos también nos lleva a la paciencia que debe tener un labrador. Santiago 5:7 dice: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la lluvia tardía. Lluvia temprana y lluvia tardía. ¿Sabía usted que la lluvia temprana es la lluvia de primavera?
¿Y sabía usted que la lluvia tardía es la lluvia de otoño? ¿Le parece esto conocido? ¿Les recuerda algo? Esas dos estaciones, primavera y otoño. Si no les recuerda algo, se los voy a recordar yo. En primavera es cuando comienzan las fiestas del Señor. Y en otoño es cuando terminan las fiestas del Señor. Y está caracterizado por la lluvia. Mire cómo Dios nos da señales para alinearnos a sus tiempos. Hay una lluvia temprana que es en primavera y la lluvia tardía es en otoño. Y la lluvia, todos sabemos que la lluvia tipifica la bendición de Dios. Cuando hay un lugar donde hay mucha sequía, eso habla de la falta de bendición. Pero la lluvia tipifica la bendición de Dios. Así que estas temporadas de fiestas del Señor están marcadas con su bendición desde el comienzo en la primavera hasta el otoño. Y el labrador sabe que debe esperar esos tiempos. ¿Cuántos son labradores en el campo del Señor? Así que hay un tiempo para todas las cosas y Dios nos está diciendo, de verdad necesitamos alinearnos. Dice en Santiago 5:8, tened también, como lo leí antes creo, pero dice, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones porque la venida del Señor se acerca. Fíjense que está hablando de la venida del Señor se acerca, es en ese contexto que está hablando de la lluvia temprana y de la lluvia tardía, de primavera y de otoño. Y afirmar es sostenerse en pie, es establecer con firmeza, es tomar una decisión firme. Y necesitamos afirmar nuestros corazones. ¿En qué? En la palabra del Señor, en la verdad del Señor, en los tiempos del Señor. Dios nos está alineando. Mires, amados, les quiero decir algo. Se acabó el tiempo como iglesia de decir, es que yo siempre lo había hecho así. O es que yo nunca lo había hecho así. Déjeme decirle, estamos en nuevos tiempos donde Dios está trayendo una mayor luz en su palabra. ¿Y sabe qué significa eso? Que a mayor luz y a mayor conocimiento hay mayor ¿qué? Exigencia. Porque el que se le da mucho, se le exige mucho. Y Dios nos está hablando como iglesia entonces, que tomemos estos tres ejemplos y nos veamos nosotros, que nos veamos nosotros en estos tres ejemplos, en la vida del militar, en la vida del atleta y en la vida del labrador. Y el Señor definitivamente está insistiendo en estos tiempos, que necesitamos alinearnos más y más y más a sus caminos, a su manera, a sus formas. No podemos participar, por decirlo así, en la carrera de la fe bajo nuestras propias normas, es bajo las normas del Señor. Necesitamos transicionar de esa mentalidad religiosa que nos hace creer que no importa lo que hago, igual va a suceder algo bueno. No, necesitamos hacer las cosas conforme al diseño de Dios. No podemos seguir haciendo lo mismo y cosechando resultados diferentes. Tenemos que alinear nuestra mentalidad y nuestros caminos a la forma en que el Señor nos está indicando que lo hagamos. Él es el Dios que nos disciplina. Él es el Dios que nos está instruyendo, que nos está enseñando. Pero ¿sabe qué? Dios no se va a imponer. Dios lo va a hacer con aquel que se deje dirigir, que se deje enseñar, que se deje disciplinar, que se deje corregir. Si queremos el premio de la carrera de fe, hay que competir de manera legítima. Y quizás usted piensa que premio es salvación. No, la salvación no es un premio. La salvación no viene por las cosas que hacemos. Los premios, dice la palabra, que un día vamos a estar usted y yo ante el tribunal de Cristo para dar cuenta de todas las cosas que hicimos cuando estábamos en este cuerpo. Y dice allí que la palabra del Señor, que el Señor nos va a dar recompensas acorde a nuestras obras. Usted quiere la recompensa del Señor. Necesitamos hacerlo a la manera de Él. Necesitamos alinearnos más y más y más a sus caminos. Así que tenemos que crecer en disciplina, en dominio propio, en paciencia.
Necesitamos realmente estar apercibidos a los tiempos del Señor, a tener cuidado con lo que sembramos, mis amados. Porque sea bueno o sea malo, vamos a cosecharlo. Necesitamos estar conscientes de eso. Y su venida está más cerca que antes. El Señor nos está preparando, iglesia. El Señor nos está preparando para esos tiempos. No estamos ya en el tiempo final, pero estamos en los tiempos finales. Y Dios se nos está preparando. No sé cuántos le esperan. No sé cuántos desean que el día que llegue estemos listos. Y no que avergonzados, como dice la palabra, bajemos la cabeza y digamos, oh, cuánto perdí el tiempo, aún con tanta instrucción y enseñanza. Vamos a estar en pie. Comenzamos declarando nuestro lema, amo esta palabra. Puedes decirle, amo esta palabra, Señor. Amo tu palabra. Vamos, allí donde estás, inclina tu rostro. Si hay alguien aquí que esté presente o que nos pueda estar mirando a través de las cámaras, que nunca ha rendido su vida y su corazón al Señor Jesús, este es un buen tiempo para decirle, Señor, aquí estoy. Quiero someterme a tu instrucción, a tu enseñanza. Quiero ser guiado por ese camino eterno. Hoy te abro las puertas de mi corazón. Pido perdón por todos mis pecados, por toda mi rebelión. Lávame en el poder de tu sangre. Te abro las puertas de mi corazón. Dame de tu espíritu. Y guíame hasta la eternidad. Amén. Y si usted es parte de la iglesia del Señor, yo le invito allí donde usted está y que le respondas al Señor conforme a esta palabra, conforme a lo que Dios te haya mostrado con esta palabra, sea con la vida del militar, con la vida del atleta, con la vida del labrador. Quizás tú digas, de verdad que no he estado sometido a la disciplina del Señor. Señor, he querido hacer las cosas a mi manera. Que podamos arrepentirnos. Y arrepentirnos es cambio de mente. Y cambio de mentalidad tiene que llevarnos a un cambio de conducta. No podemos decir que nos arrepentimos y seguir haciendo lo mismo. Porque arrepentimiento es cambio de mentalidad. Y si cambiamos la mente, vamos a cambiar la conducta. Y tú puedes decir, Señor, quizás no lo entiendo todo, pero estoy dispuesto. Yo no lo sé todo, pero estoy listo para ser entrenado. Sé que me has llamado a tu ejército. Sé que me has llamado a tus filas. He querido tener la vida como yo quiero tenerla, como yo la quiero llevar. No he entendido, Señor, que cuando me salvaste para que viviera para ti. No he entendido que quizás tengo un dueño y que ya no soy dueño de mi vida. Ayúdame, que se quebranten las fortalezas en mi mente, que se quebrante toda religiosidad, toda falsa enseñanza que me dijeron que no importa con lo que hiciera o cómo lo hiciera. Señor, entiendo que tú eres un Dios de orden, que tú tienes principios, que tú tienes leyes que se cumplen en el mundo espiritual. Yo quiero estar alineado más y más a tu camino y a tu verdad. Quiero luchar legítimamente. No me quiero conformar con la salvación, aunque es el regalo más grande. Pero no me quiero quedar en la puerta de la salvación. Yo quiero trascender en la vida espiritual. Quiero que aquel día en cuando me pare delante de ti, no salga avergonzado, sino que con gozo pueda recibir la corona que tú has de darme, Señor. Quiero luchar legítimamente, no por los reconocimientos de este mundo que son vanos y pasajeros, sino por lo eterno, por el premio eterno, por la corona eterna.
por tu alabanza, porque lo dice tu palabra, que tú darás alabanza. Yo quiero tu reconocimiento. Yo quiero, Señor, avanzar. No quiero quedarme estancado. No quiero quedarme estancado. Que mi espíritu, Señor, hoy pueda ser sensibilizado. Que yo pueda responder. Y si me había quedado detenido, hoy comienzo a dar pasos firmes. Quizás no necesito correr, pero necesitas dar un paso. Necesitas dar un paso tras otro paso. Porque en el reino no se trata de quién llega primero, sino de quién llega. Glorifícate, Señor. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies. Sí, dile. Quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarme y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que Vamos, soy. díselo. Todo lo que tengo y lo que Todo lo soy. he sido te lo Todo doy. te lo doy. Que mi